Volví antes de lo previsto. Esa decisión cambió todo. Había salido el lunes por la mañana rumbo a Monterrey, un viaje de negocios que debía durar 4 días. Pero el martes a las 3 de la tarde, mi socio canceló la reunión principal. No tenía sentido quedarme. Tomé mis cosas, pagué el hotel y conduje de regreso a casa. Llegué el martes mismo, cerca de las 8 de la noche. Cuando giré la esquina de mi calle, algo no estaba bien. Había una camioneta blanca estacionada frente a mi entrada. No era de ningún vecino. Las luces de mi casa estaban todas encendidas. Eso era extraño. Siempre apagaba todo antes de salir. Siempre. Sentí un nudo en el estómago, pero intenté calmarme. Tal vez César había venido a revisar algo. Era mi hijo. Tenía copia de las llaves. Pero la camioneta, esa camioneta no era suya. Estacioné en la calle, a unos metros de distancia. Algo me decía que debía ser cauteloso. Bajé del auto despacio, cerré la puerta sin hacer ruido. Caminé hacia la entrada principal con el corazón latiendo cada vez más rápido. Y entonces lo escuché. Un golpe seco. Fuerte. Como si algo pesado hubiera caído al suelo. Luego otro. Y otro más. Venían de adentro de mi casa. Metí la llave en la cerradura. Mis manos temblaban. Abrí la puerta y lo que vi me dejó paralizado. Mi sala estaba destruida. Completamente destruida. Los muebles volcados, el televisor tirado en el piso con la pantalla hecha pedazos, los cuadros arrancados de las paredes. Había marcas profundas en el yeso, como si alguien hubiera golpeado con furia cada rincón. El suelo estaba cubierto de escombros, vidrios rotos, pedazos de madera astillada. Y en medio de todo ese caos estaba mi hijo César, sosteniendo un martillo. Un martillo grande, de esos de construcción, con el mango de madera desgastado. Tenía el rostro rojo, sudoroso, la respiración agitada. Su camisa estaba empapada. Estaba golpeando mi mesa de centro. La mesa que había comprado en un viaje a Guadalajara hacía 10 años. La madera se partía bajo cada impacto. Astillas volaban con cada golpe. Él no se detenía. Golpeaba una y otra vez, como poseído por algo que no podía controlar. No podía creer lo que veía. Mi cerebro se negaba a procesar la escena. Este no podía ser mi hijo. Este no podía ser el niño que había criado, el hombre al que había dado todo. César levantó la mirada y me vio parado en la puerta. Por un segundo, sus ojos se abrieron con sorpresa. Pero luego esa sorpresa se transformó en algo más oscuro. Algo que nunca había visto en él. Rabia. Desprecio puro. Como si yo fuera un intruso. Como si yo no tuviera derecho a estar ahí. Detrás de él, en el pasillo que llevaba a las habitaciones, vi movimiento. Había otras personas. 2 hombres con overoles grises cargaban mi sofá. Mi sofá de cuero italiano, el que había costado más de $3,000. Lo estaban llevando hacia la puerta trasera, arrastrándolo sin cuidado. Las patas raspaban el piso de madera que había pulido con mis propias manos. Una mujer con una tabla sujetapapeles les daba indicaciones, señalando hacia la camioneta. Y entonces la reconocí. Era Luisa, mi nuera, la esposa de César. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo perfecta. Vestía ropa deportiva cara, de esas marcas que siempre presumía en sus redes sociales. Tenía una expresión concentrada, profesional, como si estuviera supervisando una mudanza normal. Como si esto fuera algo completamente natural. Como si no estuviera saqueando la casa de su suegro. Intenté hablar pero mi voz salió quebrada. ¿Qué están haciendo? Las palabras apenas salieron de mi garganta. Sonaban débiles, incrédulas. César dejó caer el martillo al suelo. El sonido metálico resonó en la sala vacía, rebotando contra las paredes desnudas. Dio un paso hacia mí. Sus botas dejaban marcas de polvo en el suelo. Papá, dijo, con una voz que no reconocí. Fría, distante, como si estuviera hablando con un extraño. No deberías estar aquí. Se suponía que volverías el viernes. Mi mente trabajaba lento, como si estuviera bajo el agua. Traté de entender. Traté de encontrarle sentido. Pero no había sentido posible. Se suponía que volvería el viernes. Eso significaba que lo habían planeado. Sabían que yo no estaría. Habían esperado a que me fuera para hacer esto. César, repetí. Mi voz temblaba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están destruyendo mi casa? Él se rió. Fue una risa corta, amarga, vacía de cualquier humor.
Tu casa, dijo, arrastrando cada palabra. Ya no es tu casa, papá. Ahora es mi casa. Señaló alrededor con un gesto amplio, como si estuviera mostrando su nueva propiedad. Todo esto es mío. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué? Mi voz sonaba como la de un extraño. Aguda. Desesperada. César se acercó más. Detrás de él, los trabajadores seguían sacando mis cosas. Vi cómo cargaban mi librero, el de caoba que había heredado de mi padre. Los libros caían al suelo y nadie se molestaba en recogerlos. Páginas arrugadas, lomos rotos. Años de lectura tirados como basura. Luisa supervisaba todo con una expresión fría, calculadora. Ni siquiera me miró. Ni siquiera tuvo la decencia de fingir vergüenza. Esto es mío ahora, continuó César. Firmaste los papeles hace 3 meses. ¿No te acuerdas? La casa está a mi nombre. Legalmente. Así que te voy a pedir que te vayas. Los trabajadores necesitan espacio para terminar. Su tono era casi educado, como si me estuviera pidiendo un favor pequeño. Como si me estuviera pidiendo que moviera mi auto, no que abandonara mi hogar. Di un paso adelante. Mis piernas temblaban, pero no iba a dejar que me echaran. No así. No sin pelear. No firmé nada, dije. Traté de que mi voz sonara firme. Esta casa es mía. La compré hace 15 años. La pagué con mi trabajo. Con mi sudor. Cada ladrillo, cada ventana, cada maldito clavo de este lugar lo pagué yo. César apretó la mandíbula. Vi cómo sus músculos se tensaban. Luisa apareció a su lado, poniendo una mano en su hombro. Un gesto posesivo. Controlador. Gonzalo, dijo ella, con esa voz suave que siempre usaba conmigo. Esa voz que fingía respeto, que fingía cariño. Esto es incómodo para todos. Realmente es mejor que te vayas ahora y hablamos con calma otro día. Podemos reunirnos en un café. Aclarar todo esto como adultos civilizados. No voy a ningún lado, dije. Mi voz subió de volumen. Salgan de mi casa. Ahora. Todos ustedes. Fuera. Señalé hacia la puerta. Los trabajadores se detuvieron. Me miraron. Esperaban instrucciones. Luisa suspiró, como si yo fuera un niño terco que no entendía razones. César, dijo ella, sin quitarme los ojos de encima. Encárgate de esto. Algo cambió en el rostro de César. Esa máscara de falsa paciencia se rompió completamente. Vi la transformación. Vi cómo sus rasgos se endurecieron. Sus ojos se oscurecieron. Él dio 2 pasos rápidos hacia mí. Y antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera levantar las manos para defenderme, su puño se estrelló contra mi rostro. El dolor explotó en mi mejilla como fuego líquido. Vi estrellas. Sentí como mi cabeza se sacudía hacia un lado con la fuerza del impacto. Caí hacia atrás, golpeando la pared. Mi espalda se estrelló contra el yeso. Algo crujió. No sé si fue la pared o mi cuerpo. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Me toqué el labio. Estaba partido. Sangraba. La sangre corría por mi barbilla, manchando mi camisa. Miré a mi hijo. Él estaba parado frente a mí, con el puño todavía cerrado, respirando fuerte. Los nudillos rojos. Acababa de golpearme. Mi hijo acababa de golpearme. En mi propia casa. El hombre que había cargado en brazos cuando era bebé. El niño al que había enseñado a andar en bicicleta. El joven al que había pagado la universidad. Ese hombre acababa de pegarme. Luisa no se movió. No dijo nada. Solo me miraba con esos ojos vacíos, esperando a que me fuera. No había shock en su rostro. No había sorpresa. Esto también estaba planeado. Sabía que César podía llegar a esto. Tal vez incluso se lo había sugerido. Los trabajadores habían dejado de moverse. Todos me observaban. Uno de ellos tenía los ojos abiertos, la boca ligeramente abierta. Parecía incómodo. Pero nadie hizo nada. Nadie dijo nada. El silencio era pesado, asfixiante. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada y el zumbido lejano de la camioneta con el motor encendido. Me levanté despacio. Cada músculo de mi cuerpo dolía. Mi mejilla palpitaba. Pero mi mente estaba extrañamente clara. Como si el golpe hubiera despertado algo en mí. Entendí en ese momento que esto no había sido un arranque de ira. Esto no era César perdiendo el control. Esto estaba planeado. Todo estaba planeado. El viaje, el timín,
los trabajadores, la violencia, todo. Y entonces decidí algo que ellos no esperaban. No iba a gritar, no iba a suplicar, no iba a rogarle a mi hijo que entrara en razón, no iba a pelear como un viejo desesperado intentando aferrarse a lo que era suyo. Iba a hacer algo mucho peor para ellos. Iba a pensar, iba a recordar cada detalle, iba a ser paciente, e iba a actuar. Limpié la sangre de mi boca con el dorso de la mano. Dejé una mancha roja en mi piel. Los miré a ambos. A César, con su respiración todavía agitada. A Luisa, con esa expresión de triunfo apenas contenido. Y sin decir una palabra más, sin darles la satisfacción de verme quebrarme, caminé hacia la puerta. Salí de mi casa, de mi hogar, del lugar que había construido con décadas de trabajo honesto. Caminé hacia mi auto bajo la luz de la luna. Detrás de mí escuché cómo la puerta se cerraba, cómo volvían al trabajo, cómo seguían destruyendo todo lo que yo había sido. Pero algo había cambiado en mí. En ese momento, con la sangre todavía fresca en mi boca, tomé una decisión. Ellos pensaban que había ganado. Pensaban que me había rendido. No sabían que acababan de despertar algo en mí que llevaba dormido demasiado tiempo. No sabían que este viejo todavía tenía dientes. Y estaba a punto de usarlos. Me senté en el auto sin encender el motor. Mis manos temblaban sobre el volante. La sangre de mi labio había dejado de correr, pero el sabor metálico seguía ahí. Persistente. Amargo. Como un recordatorio de lo que acababa de pasar. Miré hacia mi casa a través del parabrisas. Las luces seguían encendidas. Las sombras de los trabajadores se movían detrás de las ventanas. Seguían sacando mis cosas. Seguían destruyendo mi vida. No podía procesar lo que había pasado. Mi cerebro se negaba a aceptarlo. César me había golpeado. Mi propio hijo había levantado su mano contra mí. Y Luisa había observado todo sin inmutarse. Como si fuera algo normal. Como si yo mereciera ese trato. Cerré los ojos y respiré hondo. Necesitaba pensar. Necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí. Hace 15 años compré esa casa. Fue el logro más grande de mi vida. Había trabajado desde los 16 años. Primero en talleres mecánicos, luego en construcción, después abrí mi propio negocio de reparaciones industriales. Cada dólar que gané fue con esfuerzo, con manos callosas y espalda adolorida. Nunca le robé nada a nadie. Nunca tomé atajos. Construí todo desde cero. La casa costó $180,000 en ese entonces. Era mi sueño. 3 habitaciones, 2 baños, un jardín trasero donde imaginaba que algún día jugarían mis nietos. Había escogido cada detalle. Los azulejos de la cocina, el color de las paredes, la madera del piso. Pasé meses renovándola con mis propias manos. Fines de semana completos lijando, pintando, arreglando. Mi esposa Alma había muerto 2 años antes de que comprara la casa. Cáncer. Rápido y cruel. Ella nunca llegó a verla. Pero yo sabía que le habría encantado. Compré esa casa pensando en el futuro. Pensando en dejarle algo a César. Una herencia. Un lugar seguro. Algo tangible que demostrara todo lo que había trabajado por él. Por nosotros. Y ahora él estaba ahí dentro, destruyéndola. Destruyendo todo lo que yo había construido. César siempre fue un buen hijo. O eso pensaba yo. De niño era tranquilo, obediente. Estudiaba bien. No daba problemas. Cuando Alma murió, él tenía 22 años. Estaba terminando la universidad. Ingeniería comercial. Yo pagué cada semestre, cada libro, cada material. Nunca me quejé. Era mi obligación. Era mi hijo. Cuando se graduó, conseguí que un amigo lo contratara en una empresa de logística. Buen sueldo. Beneficios. Futuro estable. Después conoció a Luisa. Eso fue hace 6 años. Ella trabajaba en la misma empresa, en el departamento de marketing. Era bonita, elegante, siempre vestía ropa de marca, siempre tenía el cabello perfecto, hablaba con confianza, como si el mundo le perteneciera. Desde el principio me hizo sentir incómodo. Había algo en su forma de mirarme, como si estuviera evaluándome, calculando mi valor. Pero César estaba enamorado, completamente cegado por ella. Hablaba de Luisa todo el tiempo, de lo inteligente que era,
de lo ambiciosa, de cómo ella lo motivaba a querer más de la vida. Al principio pensé que era bueno, que mi hijo había encontrado a alguien que lo impulsaba. No entendí entonces que lo que ella realmente hacía era envenenarlo. Se casaron hace 4 años. Una boda grande y costosa. Luisa insistió en un hotel de 5 estrellas. 200 invitados. Banda en vivo. Decoración que costó más de $20,000. César no tenía ese dinero. Yo terminé pagando casi la mitad. $35,000 de mis ahorros. Luisa me lo agradeció con una sonrisa que no llegó a sus ojos. César me abrazó y me dijo que era el mejor padre del mundo. Después de la boda, las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco. Tan despacio que casi no me di cuenta. César empezó a visitarme menos. Antes venía cada semana. Tomábamos café. Hablábamos de trabajo, de fútbol, de la vida. Pero después de casarse, las visitas se espaciaron. Primero cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego nada. Cuando yo lo llamaba, siempre estaba ocupado. Siempre tenía algo que hacer. Siempre había una excusa. Luisa también cambió. Al principio era amable conmigo. Me llamaba suegro con cariño. Me preguntaba cómo estaba. Me invitaba a cenar a su departamento. Pero después de un tiempo, esas invitaciones desaparecieron. Cuando yo los visitaba, ella apenas me hablaba. Contestaba con monosílabos. Se quedaba en su teléfono. Me hacía sentir como un estorbo en su vida. Hace 2 años, César perdió su trabajo. La empresa hizo recortes y él quedó fuera. Estuvo desempleado casi 6 meses. Yo los ayudé. Les presté dinero para la renta, para la comida, para los gastos. Nunca les pedí que me devolvieran nada. Eran mi familia. Cuando César finalmente consiguió otro trabajo, el sueldo era menor. Luisa empezó a quejarse. Decía que merecían vivir mejor, que César debía esforzarse más, que yo había vivido una vida simple porque no tenía ambición. Esas palabras me dolieron, pero las dejé pasar. Pensé que era la frustración hablando. Pensé que cuando las cosas mejoraran, todo volvería a ser como antes. Qué ingenuo fui. Hace 1 año, César vino a visitarme. Fue una de las pocas veces que vino solo, sin Luisa. Parecía nervioso, inquieto. Me dijo que quería pedirme un favor. Un favor grande. Luisa y él querían comprar una casa. Un lugar propio. Estaban cansados de rentar. Necesitaban estabilidad. Pero los bancos no les aprobaban el crédito suficiente. Necesitaban que alguien avalara el préstamo. Necesitaban mi firma. Le pregunté cuánto era. $250,000, dijo. Yo no tenía ese dinero para prestarles. Pero si firmaba como aval, el banco aprobaría el crédito. Ellos pagarían las mensualidades. Yo solo sería una garantía. En caso de que no pudieran pagar, yo respondería. Pero eso no iba a pasar, me aseguró. Él tenía trabajo estable. Luisa también. Podían con los pagos. Dudé. Algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Pero era mi hijo. Estaba pidiendo mi ayuda. ¿Qué clase de padre le dice que no a su hijo cuando necesita construir su futuro? Firmé los papeles. César me abrazó. Me dijo que nunca olvidaría esto. Que yo era el mejor padre que alguien podría tener. Yo me sentí bien. Sentí que había hecho lo correcto. Pero la casa nunca se compró. Semanas después, cuando pregunté cómo iba el proceso, César me dijo que habían decidido esperar. Que el mercado estaba muy caro. Que iban a ahorrar más antes de comprar. No le di mucha importancia. Los papeles que firmé se quedaron en algún lugar del banco. O eso pensé. Hace 6 meses, César vino de nuevo. Esta vez con Luisa. Dijeron que necesitaban que firmara otros documentos. Algo sobre refinanciar una deuda. Sobre consolidar pagos. Usaron términos técnicos que no entendí completamente. Yo no soy contador. No soy abogado. Soy un hombre que trabajó toda su vida con las manos. Los papeles eran muchos. Páginas y páginas llenas de letra pequeña. César me señaló dónde firmar. Confié en él. Firmé. Luisa estaba ahí, observando. Tenía esa sonrisa que ahora entendía perfectamente. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar. De alguien que había conseguido exactamente lo que quería. Después de eso,
casi no volví a verlos. César dejó de contestar mis llamadas. Cuando lo hacía, era frío, distante, como si hablar conmigo fuera una obligación molesta. Yo me preocupé. Pensé que tal vez tenían problemas en el matrimonio. Pensé que tal vez César estaba deprimido. Nunca imaginé la verdad. Hace 3 meses recibí una carta del banco. La abrí esperando alguna notificación rutinaria. Pero no era eso. Era una notificación de cambio de titularidad. Mi casa, la casa que había comprado con mi sudor, ahora parecía como propiedad de César Fagundes. Había una nota explicando que esto era resultado de una transferencia voluntaria firmada por mí. Adjuntaban una copia de los documentos. Miré esos papeles durante horas. La firma era mía. Era mi letra. Pero yo no recordaba haber firmado una transferencia de propiedad. Recordaba los papeles de refinanciamiento. Los papeles que César me había dado hace 6 meses. Esos papeles. Llamé a César inmediatamente. No contestó. Le dejé mensajes. Nada. Fui a su departamento. No abrieron la puerta. Sabía que estaban ahí dentro. Vi las luces encendidas. Escuché el televisor. Pero no abrieron. Contraté a un abogado. Un hombre mayor llamado Teodoro. Había trabajado con él años atrás en un problema con un contratista. Era honesto. Directo. Le mostré los documentos. Él los revisó durante días. Finalmente me llamó a su oficina. Gonzalo, me dijo, esto es legal. Los papeles están en orden. Firmaste una transferencia de propiedad. La casa ya no es tuya. Le expliqué que no sabía lo que estaba firmando. Que me habían engañado. Que mi hijo me había mentido. Teodoro me miró con lástima. En casos de fraude familiar, dijo, es muy difícil probar que hubo engaño. Especialmente cuando la firma es real. Tendríamos que demostrar que te obligaron, que no estabas en tus facultades mentales, que hubo coerción, y eso puede tomar años. Años de juicios, años de dinero que probablemente no tenía. Me fui de esa oficina sintiéndome derrotado. César me había robado. Mi propio hijo me había robado la casa. Y no había nada que pudiera hacer. O eso pensé entonces. Intenté hablar con él una última vez. Hace 2 semanas. Lo encontré saliendo de su trabajo. Luisa no estaba con él. Le bloqueé el camino. César, le dije, necesitamos hablar. Él me miró como si fuera un mendigo molesto. No tengo nada que hablar contigo, dijo. La casa es mía. Legalmente. Si tienes un problema con eso, habla con tu abogado. Y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Hasta hoy. Hasta que volví temprano de mi viaje y lo encontré destruyendo mi casa. La casa que ahora era legalmente suya, pero que seguía siendo mía en todos los sentidos que importaban. Abrí los ojos. Seguía sentado en mi auto. Habían pasado tal vez 20 minutos. La camioneta blanca todavía estaba ahí. Seguían trabajando. Seguían robándome. Toqué mi labio hinchado. El dolor era agudo. Real. Esto no era una pesadilla. Esto estaba pasando de verdad. Pero algo había cambiado en mí. En los últimos 20 minutos, reviviendo toda esta historia, entendí algo. Entendí que esto no había empezado hoy. Esto había empezado hace años. Luisa había estado planeando esto desde el principio. Había visto a un hombre mayor, solo, con una casa pagada. Y había decidido quedarse con ella. Había manipulado a César. Lo había convertido en su herramienta. En su arma. Y yo había sido el idiota perfecto. El padre confiado. El ingenuo que firmaba lo que su hijo le pedía. El tonto que creía que la familia era sagrada. Pero ya no era ese hombre. El golpe de César había matado a ese hombre. Ahora era alguien diferente. Alguien que iba a pelear. Encendí el motor. Salí de esa calle sin mirar atrás. Tenía trabajo que hacer. Y no iba a descansar hasta recuperar lo que era mío. Conduje sin rumbo fijo durante casi 1 hora. Las calles pasaban borrosas frente a mis ojos. No sabía a dónde ir. No tenía un plan. Solo sabía que no podía volver a esa casa. No todavía. Mi teléfono sonó varias veces. Era César. Lo dejé sonar. No tenía nada que decirle. No hasta que supiera qué hacer. Terminé estacionándome frente a un parque. Estaba vacío. Era tarde.
Las luces de los postes creaban círculos amarillentos en el pavimento. Me bajé del auto y caminé hasta una banca. Me senté. El silencio era absoluto. Solo el sonido lejano del tráfico. Solo mis pensamientos dando vueltas sin parar. Mi labio había dejado de sangrar, pero la hinchazón era evidente. Pasé la lengua por dentro. Dolía. Me saqué el teléfono del bolsillo y lo miré. Tenía 5 llamadas perdidas de César. 2 mensajes. Los abrí. El primero decía: papá, necesitamos hablar. Ven mañana y arreglamos esto como gente civilizada. El segundo era diferente: no hagas esto más difícil de lo que debe ser. La casa es mía. Acepta la realidad y sigue con tu vida. Sentí la rabia subir por mi garganta. Sigue con tu vida. Como si fuera tan fácil. Como si pudiera simplemente olvidar que mi hijo me había traicionado. Que me había robado. Que me había golpeado. Guardé el teléfono. No iba a responder. No todavía. Pensé en Teodoro, mi abogado. Él había dicho que sería difícil revertir la transferencia. Pero no había dicho que fuera imposible. Difícil no significaba imposible. Solo significaba que necesitaba evidencia. Necesitaba probar que me habían engañado. Que no sabía lo que estaba firmando. Pero ¿cómo probarlo? Mi firma estaba ahí. En todos los documentos. Clara. Legible. Entonces recordé algo. Cuando César me había traído esos papeles hace 6 meses, había mencionado refinanciamiento. Había dicho que era para consolidar deudas. Nunca mencionó transferencia de propiedad. Nunca dijo que estaba firmando para entregarle mi casa. Si pudiera probar eso, si pudiera demostrar que me mintieron sobre el contenido de los documentos, tal vez tendría una oportunidad. Pero necesitaba más que mi palabra. Necesitaba evidencia concreta. Testigos. Grabaciones. Algo que demostrara el engaño. Mi mente empezó a trabajar más rápido. Pensé en María, mi vecina. Ella vivía al lado de mi casa desde hace 10 años. Era una mujer mayor, amable, siempre atenta a lo que pasaba en el vecindario. Había visto a César visitarme varias veces. Tal vez había escuchado algo. Tal vez podía testificar. Pensé en el banco. Los documentos tenían que haber pasado por alguien. Un notario. Un empleado. Alguien que hubiera estado presente cuando se procesó la transferencia. Si podía hablar con esa persona, tal vez encontraría inconsistencias. Tal vez descubriría que algo no se había hecho correctamente. Y pensé en Luisa. Ella había estado ahí cuando firmé esos papeles. Ella había visto todo. Había orquestado todo. Si de alguna manera podía hacerla hablar, hacerla confesar, grabar esa confesión, tendría lo que necesitaba. Pero ¿cómo? Ella era inteligente, cuidadosa. No cometería un error tan obvio. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Dudé pero contesté. ¿Gonzalo Fagundes? Era una voz de mujer. Joven. Profesional. Sí, soy yo. Llamo de parte de la empresa de mudanzas Atlas. Tenemos programado recoger varios artículos de su propiedad mañana por la mañana. Solo llamamos para confirmar la dirección. Mi sangre se heló. ¿Qué dirección tienen? Le di la dirección de mi casa. Ella la confirmó. Sí, esa es. ¿Puedo preguntar quién contrató el servicio? Hubo una pausa. El señor César Fagundes. ¿Es su hijo, correcto? Sí, dije. Mi voz sonaba muerta. ¿Qué artículos van a recoger? Ella leyó una lista. Muebles de sala. Electrodomésticos. Herramientas del garaje. Equipamiento de jardín. Básicamente todo el contenido de la casa. Sentí que el mundo se inclinaba. No solo querían la casa. Querían todo lo que había dentro. Todo lo que yo había comprado, acumulado, cuidado durante años. Todo. ¿A qué nombre va a ir todo eso? Le pregunté. Ella volvió a revisar sus papeles. César y Luisa Fagundes. Dirección de entrega. Leyó una dirección que no reconocí. Era en otra parte de la ciudad. Una zona residencial cara. ¿Tiene algún problema con la mudanza, señor? Preguntó ella. Su tono era amable pero distante. Para ella esto era solo otro trabajo. No, dije. Gracias por llamar. Colgué antes de que ella pudiera decir algo más. Me quedé mirando el teléfono. Ahora tenía otra pieza del rompecabezas. César y Luisa no solo se habían quedado con mi casa.
Ya tenían otra propiedad. Un lugar donde llevar todas mis cosas. Un lugar que probablemente habían comprado con el dinero del préstamo que yo había avalado hace un año. El préstamo que supuestamente era para su primera casa. Todo encajaba. Todo había sido parte del plan. Conseguir mi firma como aval. Usar ese dinero para comprar otra propiedad a nombre de ellos. Luego engañarme para que firmara la transferencia de mi casa. Y ahora vaciarla completamente. Dejarme sin nada. Sin hogar. Sin pertenencias. Sin dignidad. La rabia que sentí fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era caliente ni explosiva. Era fría. Calculada. Me di cuenta de que César y Luisa habían cometido un error. Habían sido demasiado ambiciosos. Demasiado confiados. Pensaban que yo era un viejo tonto que se quedaría callado. Que aceptaría su destino. Que desaparecería silenciosamente. No me conocían en absoluto. Me levanté de la banca. Miré la hora. Eran casi las 10 de la noche. Saqué el teléfono y marqué el número de Teodoro. Sonó varias veces. Pensé que no contestaría. Pero finalmente lo hizo. ¿Gonzalo? Su voz sonaba cansada. ¿Estás bien? Son casi las 10. Necesito verte mañana temprano, dije. Primera hora. Tengo nueva información. Hubo una pausa. ¿Qué pasó? César y Luisa están vaciando mi casa ahora mismo. Y acabo de descubrir que tienen otra propiedad. Una que compraron con dinero de un préstamo que yo avalé. Escuché cómo Teodoro respiraba del otro lado. Eso cambia las cosas, dijo finalmente. Si podemos probar que usaron tu crédito de manera fraudulenta, tenemos una base más sólida. Ven a mi oficina a las 8. Vamos a revisar todo de nuevo. No te rindas todavía, Gonzalo. Colgué. Por primera vez desde que había salido de mi casa, sentí algo parecido a la esperanza. No iba a rendirme. Iba a pelear. Y César y Luisa iban a arrepentirse del día en que decidieron convertirme en su víctima. Parte 4 diagonal 9. Esa noche dormí en mi auto. No tenía a dónde ir. Podría haber buscado un hotel, pero algo en mí se negaba a gastar dinero en eso. Necesitaba cada centavo para la batalla legal que se venía. Estacioné en una calle tranquila, recliné el asiento y cerré los ojos. Pero el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de César. Veía su puño viniendo hacia mí. Sentía el impacto, el dolor, la humillación. Mi propio hijo. Las palabras se repetían en mi mente como un disco rayado. Mi propio hijo me golpeó. Mi propio hijo me robó. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento había perdido a mi hijo? Pensé en Alma. Mi esposa. Si ella estuviera viva, nada de esto habría pasado. Ella siempre había sido más perceptiva que yo. Siempre veía a las personas con más claridad. Me pregunté qué habría pensado de Luisa. Probablemente la habría visto tal como era desde el principio. Habría protegido a César de ella. O al menos lo habría intentado. Pero Alma no estaba. Y yo había estado solo, criando a un hijo adulto que ya no necesitaba crianza. O eso creía. Tal vez ahí estaba mi error. Tal vez había sido demasiado blando. Demasiado generoso. Demasiado confiado. Le había dado todo a César. Educación. Dinero. Apoyo incondicional. Y él había tomado todo eso y lo había usado en mi contra. Recordé cuando César tenía 8 años. Habíamos ido a pescar al lago. Solo nosotros dos. Él había atrapado su primer pez. Un bagre pequeño, pero para él era un trofeo. Me había mirado con esos ojos brillantes, llenos de orgullo, y me había dicho, papá, cuando sea grande quiero ser como tú. Fuerte y bueno. Ese recuerdo me partió el corazón. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se había transformado en el hombre que me había golpeado anoche? Intenté encontrar el momento exacto, el punto de quiebre, pero no había uno solo. Había sido gradual, como agua erosionando piedra, tan lento que no lo había notado hasta que fue demasiado tarde. Luisa. Todo había cambiado con Luisa. Ella había llegado y había visto oportunidad donde debía haber familia. Había visto recursos donde debía haber amor. Había calculado mi valor y había decidido que valía la pena el esfuerzo. Y había manipulado a César con tanta habilidad que él ni siquiera se daba cuenta de que era una marioneta. O tal vez sí se daba cuenta. Tal vez César sabía exactamente lo que estaba haciendo.
Tal vez la codicia siempre había estado ahí, dormida, esperando a que alguien como Luisa la despertara. Esa idea era peor. Porque significaba que mi hijo no era una víctima. Significaba que era un cómplice voluntario. Intenté recordar señales que había ignorado. Momentos en los que debía haber visto la verdad. Hacía 3 años, cuando César me había pedido dinero prestado para un supuesto negocio. $10,000. Había dicho que era para invertir en una startup con un amigo, que me devolvería el doble en 6 meses. Nunca vi ese dinero de vuelta. Cuando le pregunté, me dijo que el negocio no había funcionado, que lo sentía, y yo lo había perdonado. Hace 2 años, cuando necesitaba dinero para comprar un auto nuevo, $15,000. Su auto viejo funcionaba bien, pero Luisa quería algo mejor, algo más elegante. Yo le presté el dinero. Me prometió pagármelo en cuotas. Nunca recibí ni una sola cuota. Cuando lo mencioné, César se molestó. Me dijo que era su padre, que no debía cobrarle como si fuera un extraño. Y yo me sentí culpable por haberlo mencionado. Y el año pasado, el aval del préstamo. $250,000. Había puesto mi nombre, mi crédito, mi reputación, todo basado en la promesa de César de que pagaría. Y ahora entendía que ese dinero nunca había sido para la casa que supuestamente iban a comprar juntos. Había sido para la casa que compraron a espaldas mías. La casa donde ahora llevarían todas mis pertenencias. Cada vez que César había pedido algo, yo había dado. Sin preguntar. Sin dudar. Porque eso hacían los padres, ¿no? Apoyaban a sus hijos. Los ayudaban a salir adelante. Pero había una diferencia entre apoyar y ser usado. Y yo había cruzado esa línea hace mucho tiempo sin darme cuenta. Me pregunté si César sentía algo de culpa. Si en algún momento, cuando me veía a los ojos, sentía remordimiento por lo que estaba planeando. O si yo era simplemente un recurso para él. Una fuente de dinero que se había agotado y ahora necesitaba ser exprimida hasta la última gota. El golpe de anoche había respondido esa pregunta. No había duda en los ojos de César cuando su puño se estrelló contra mi cara. No había conflicto, solo determinación, solo frialdad. Él había decidido que yo era un obstáculo, y los obstáculos se removían. Así de simple. Pensé en Luisa y en cómo había orquestado todo esto. Ella era la mente, César era la herramienta. Ella había estudiado cada movimiento, había esperado el momento perfecto, había usado mi amor de padre en mi contra, y casi lo había logrado. Casi me había dejado sin nada, pero había cometido errores. El primero fue ser demasiado obvia. Vaciar mi casa mientras yo estaba de viaje. Destruirla con tanta violencia. Eso demostraba urgencia. Desesperación incluso. ¿Por qué tanta prisa? Si la casa era legalmente suya, podían haberme dado un ultimátum. Podrían haber usado la ley para desalojarme. Pero no lo hicieron. Actuaron con violencia y rapidez. Eso me hizo pensar. Tal vez los documentos no eran tan sólidos como pensaban. Tal vez había algo en esos papeles que no resistiría un escrutinio legal profundo. Tal vez por eso querían que yo desapareciera rápido, antes de que pudiera consultar con abogados. Antes de que pudiera investigar. Y el segundo error fue golpearme. César me había dado evidencia física de violencia. Mi labio partido. Mi mejilla hinchada. Eso podía fotografiarse. Podía documentarse, podía usarse en corte para demostrar que había coerción, que había abuso, que esta no era una simple disputa familiar sino algo más oscuro. Finalmente me quedé dormido cerca de las 4 de la mañana. Fue un sueño interrumpido, lleno de pesadillas. Soñé que entraba a mi casa y estaba completamente vacía. Las paredes desnudas. Mis pasos resonando en habitaciones huecas. Y en cada cuarto, César y Luisa me observaban desde las esquinas, riendo. Me desperté con el cuello rígido y el cuerpo adolorido. La luz del amanecer entraba por el parabrisas. Miré el reloj. 6:30 de la mañana. Teodoro me esperaba a las 8. Tenía tiempo. Encendí el motor y busqué una gasolinera. Necesitaba usar el baño. Necesitaba lavarme la cara. Necesitaba verme presentable. En el baño de la gasolinera me miré al espejo. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas. El labio hinchado y oscurecido. Un moretón empezaba a formarse en mi mejilla. Me veía viejo.
cansado, derrotado, pero cuando me miré a los ojos, vi algo más. Vi determinación, vi rabia contenida, vi a un hombre que todavía tenía pelea dentro. Me lavé la cara con agua fría. El dolor del labio era agudo, pero me ayudó a despertar completamente. Me peiné con las manos. No era mucho, pero era lo mejor que podía hacer. Salí del baño, compré un café y un sándwich, y volví al auto. Conduje hacia la oficina de Teodoro. Era un edificio viejo en el centro de la ciudad. Tercer piso. Sin elevador. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón era un recordatorio de mi edad, de mi cansancio. Pero seguí subiendo. Llegué a las 8:10. La puerta de la oficina estaba abierta. Teodoro ya estaba ahí, sentado detrás de su escritorio, rodeado de carpetas y papeles. Levantó la vista cuando entré. Su expresión cambió inmediatamente. Gonzalo, dijo, levantándose. ¿Qué te pasó en la cara? Me senté frente a él. César me golpeó, dije. Mi voz sonaba plana, sin emoción. Anoche, cuando llegué a mi casa, él estaba destruyéndola. Cuando intenté detenerlo, me pegó. Teodoro se quitó los lentes y se frotó los ojos. Esto es serio, Gonzalo. Muy serio. ¿Llamaste a la policía? Negué con la cabeza. Estaba en shock. Solo quería salir de ahí. Él suspiró. Tenemos que documentar esto. Ahora, vamos a tomar fotos. Vamos a hacer una declaración oficial. Esto es evidencia de violencia doméstica y puede ayudarnos enormemente en el caso. Pasamos la siguiente hora documentando todo. Las fotos. Mi declaración escrita. Los mensajes de César. La llamada de la empresa de mudanzas. Cada detalle importaba. Teodoro tomaba notas meticulosamente. Su expresión era seria, pero yo podía ver un destello de algo en sus ojos. Esperanza tal vez. O simplemente la satisfacción de un abogado que finalmente tenía algo con que trabajar. Cuando terminamos, Teodoro se reclinó en su silla. Gonzalo, dijo, esto cambia todo. Con esta evidencia podemos construir un caso de fraude bajo coerción. Podemos argumentar que te manipularon y que cuando intentaste resistir, usaron violencia. Tenemos una oportunidad real aquí, pero necesito que estés preparado. Esto va a ser una guerra. César es tu hijo. Esto va a doler. Lo sé, dije. Ya duele. Pero no voy a dejar que se salgan con la suya. No después de lo que hicieron. Teodoro asintió. Entonces empecemos. Y vamos a ganar esto. Esa noche dormí en mi auto. No tenía a dónde ir. Podría haber buscado un hotel, pero algo en mí se negaba a gastar dinero en eso. Necesitaba cada centavo para la batalla legal que se venía. Estacioné en una calle tranquila, recliné el asiento y cerré los ojos. Pero el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de César. Veía su puño viniendo hacia mí. Sentía el impacto, el dolor, la humillación. Mi propio hijo. Las palabras se repetían en mi mente como un disco rayado. Mi propio hijo me golpeó. Mi propio hijo me robó. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento había perdido a mi hijo? Pensé en Alma. Mi esposa. Si ella estuviera viva, nada de esto habría pasado. Ella siempre había sido más perceptiva que yo. Siempre veía a las personas con más claridad. Me pregunté qué habría pensado de Luisa. Probablemente la habría visto tal como era desde el principio. Habría protegido a César de ella. O al menos lo habría intentado. Pero Alma no estaba. Y yo había estado solo, criando a un hijo adulto que ya no necesitaba crianza. O eso creía. Tal vez ahí estaba mi error. Tal vez había sido demasiado blando. Demasiado generoso. Demasiado confiado. Le había dado todo a César. Educación. Dinero. Apoyo incondicional. Y él había tomado todo eso y lo había usado en mi contra. Recordé cuando César tenía 8 años. Habíamos ido a pescar al lago. Solo nosotros dos. Él había atrapado su primer pez. Un bagre pequeño, pero para él era un trofeo. Me había mirado con esos ojos brillantes, llenos de orgullo, y me había dicho, papá, cuando sea grande quiero ser como tú. Fuerte y bueno. Ese recuerdo me partió el corazón. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se había transformado en el hombre que me había golpeado anoche? Intenté encontrar el momento exacto, el punto de quiebre, pero no había uno solo.
Había sido gradual, como agua erosionando piedra, tan lento que no lo había notado hasta que fue demasiado tarde. Luisa. Todo había cambiado con Luisa. Ella había llegado y había visto oportunidad donde debía haber familia. Había visto recursos donde debía haber amor. Había calculado mi valor y había decidido que valía la pena el esfuerzo. Y había manipulado a César con tanta habilidad que él ni siquiera se daba cuenta de que era una marioneta. O tal vez sí se daba cuenta. Tal vez César sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tal vez la codicia siempre había estado ahí, dormida, esperando a que alguien como Luisa la despertara. Esa idea era peor. Porque significaba que mi hijo no era una víctima. Significaba que era un cómplice voluntario. Intenté recordar señales que había ignorado. Momentos en los que debía haber visto la verdad. Hacía 3 años, cuando César me había pedido dinero prestado para un supuesto negocio. $10,000. Había dicho que era para invertir en una startup con un amigo, que me devolvería el doble en 6 meses. Nunca vi ese dinero de vuelta. Cuando le pregunté, me dijo que el negocio no había funcionado, que lo sentía, y yo lo había perdonado. Hace 2 años, cuando necesitaba dinero para comprar un auto nuevo, $15,000. Su auto viejo funcionaba bien, pero Luisa quería algo mejor, algo más elegante. Yo le presté el dinero. Me prometió pagármelo en cuotas. Nunca recibí ni una sola cuota. Cuando lo mencioné, César se molestó. Me dijo que era su padre, que no debía cobrarle como si fuera un extraño. Y yo me sentí culpable por haberlo mencionado. Y el año pasado, el aval del préstamo, $250,000. Había puesto mi nombre, mi crédito, mi reputación, todo basado en la promesa de César de que pagaría. Y ahora entendía que ese dinero nunca había sido para la casa que supuestamente iban a comprar juntos. Había sido para la casa que compraron a espaldas mías. La casa donde ahora llevarían todas mis pertenencias. Cada vez que César había pedido algo, yo había dado. Sin preguntar. Sin dudar. Porque eso hacían los padres, ¿no? Apoyaban a sus hijos. Los ayudaban a salir adelante. Pero había una diferencia entre apoyar y ser usado. Y yo había cruzado esa línea hace mucho tiempo sin darme cuenta. Me pregunté si César sentía algo de culpa. Si en algún momento, cuando me veía a los ojos, sentía remordimiento por lo que estaba planeando. O si yo era simplemente un recurso para él. Una fuente de dinero que se había agotado y ahora necesitaba ser exprimida hasta la última gota. El golpe de anoche había respondido esa pregunta. No había duda en los ojos de César cuando su puño se estrelló contra mi cara. No había conflicto, solo determinación, solo frialdad. Él había decidido que yo era un obstáculo, y los obstáculos se removían. Así de simple. Pensé en Luisa y en cómo había orquestado todo esto. Ella era la mente. César era la herramienta. Ella había estudiado cada movimiento. Había esperado el momento perfecto. Había usado mi amor de padre en mi contra. Y casi lo había logrado. Casi me había dejado sin nada, pero había cometido errores. El primero fue ser demasiado obvia. Vaciar mi casa mientras yo estaba de viaje. Destruirla con tanta violencia. Eso demostraba urgencia. Desesperación incluso. ¿Por qué tanta prisa? Si la casa era legalmente suya, podían haberme dado un ultimátum. Podrían haber usado la ley para desalojarme. Pero no lo hicieron. Actuaron con violencia y rapidez. Eso me hizo pensar. Tal vez los documentos no eran tan sólidos como pensaban. Tal vez había algo en esos papeles que no resistiría un escrutinio legal profundo. Tal vez por eso querían que yo desapareciera rápido, antes de que pudiera consultar con abogados. Antes de que pudiera investigar. Y el segundo error fue golpearme. César me había dado evidencia física de violencia. Mi labio partido. Mi mejilla hinchada. Eso podía fotografiarse. Podía documentarse, podía usarse en corte para demostrar que había coerción, que había abuso, que esta no era una simple disputa familiar sino algo más oscuro. Finalmente me quedé dormido cerca de las 4 de la mañana. Fue un sueño interrumpido, lleno de pesadillas. Soñé que entraba a mi casa y estaba completamente vacía. Las paredes desnudas. Mis pasos resonando en habitaciones huecas. Y en cada cuarto, César y Luisa me observaban desde las esquinas, riendo. Me desperté con el cuello rígido y el cuerpo adolorido.
La luz del amanecer entraba por el parabrisas. Miré el reloj. 6:30 de la mañana. Teodoro me esperaba a las 8. Tenía tiempo. Encendí el motor y busqué una gasolinera. Necesitaba usar el baño. Necesitaba lavarme la cara. Necesitaba verme presentable. En el baño de la gasolinera me miré al espejo. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas. El labio hinchado y oscurecido. Un moretón empezaba a formarse en mi mejilla. Me veía viejo, cansado, derrotado, pero cuando me miré a los ojos, vi algo más. Vi determinación. Vi rabia contenida. Vi a un hombre que todavía tenía pelea dentro. Me lavé la cara con agua fría. El dolor del labio era agudo, pero me ayudó a despertar completamente. Me peiné con las manos. No era mucho, pero era lo mejor que podía hacer. Salí del baño, compré un café y un sándwich, y volví al auto. Conduje hacia la oficina de Teodoro. Era un edificio viejo en el centro de la ciudad. 3er piso. Sin elevador. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón era un recordatorio de mi edad. De mi cansancio. Pero seguí subiendo. Llegué a las 8:10. La puerta de la oficina estaba abierta. Teodoro ya estaba ahí, sentado detrás de su escritorio, rodeado de carpetas y papeles. Levantó la vista cuando entré. Su expresión cambió inmediatamente. Gonzalo, dijo, levantándose. ¿Qué te pasó en la cara? Me senté frente a él. César me golpeó, dije. Mi voz sonaba plana. Sin emoción. Anoche, cuando llegué a mi casa. Él estaba destruyéndola. Cuando intenté detenerlo, me pegó. Teodoro se quitó los lentes y se frotó los ojos. Esto es serio, Gonzalo. Muy serio. ¿Llamaste a la policía? Negué con la cabeza. Estaba en shock. Solo quería salir de ahí. Él suspiró. Tenemos que documentar esto. Ahora, vamos a tomar fotos. Vamos a hacer una declaración oficial. Esto es evidencia de violencia doméstica y puede ayudarnos enormemente en el caso. Pasamos la siguiente hora documentando todo. Las fotos. Mi declaración escrita. Los mensajes de César. La llamada de la empresa de mudanzas. Cada detalle importaba. Teodoro tomaba notas meticulosamente. Su expresión era seria, pero yo podía ver un destello de algo en sus ojos. Esperanza tal vez. O simplemente la satisfacción de un abogado que finalmente tenía algo con que trabajar. Cuando terminamos, Teodoro se reclinó en su silla. Gonzalo, dijo, esto cambia todo. Con esta evidencia podemos construir un caso de fraude bajo coerción. Podemos argumentar que te manipularon y que cuando intentaste resistir, usaron violencia. Tenemos una oportunidad real aquí, pero necesito que estés preparado. Esto va a ser una guerra. César es tu hijo. Esto va a doler. Lo sé, dije. Ya duele. Pero no voy a dejar que se salgan con la suya. No después de lo que hicieron. Teodoro asintió. Entonces empecemos. Y vamos a ganar esto. Teodoro empezó a trabajar inmediatamente. Primero llamó a un investigador privado que conocía. Un hombre llamado Tomás. Es militar. Discreto. Eficiente. Le explicó la situación en términos básicos y Tomás aceptó el caso. Dijo que empezaría esa misma tarde. Necesitaba fotografías de la casa. Evidencia del daño. Testimonios de vecinos si era posible. Luego Teodoro se concentró en los documentos. Extendió todos los papeles que yo había firmado sobre su escritorio. Los revisó página por página con una lupa. Buscaba inconsistencias. Errores. Cualquier cosa que pudiera invalidar la transferencia. Yo lo observaba en silencio. Cada tanto él murmuraba algo. Tomaba notas. Marcaba párrafos con un resaltador amarillo. Después de casi 2 horas levantó la vista. Gonzalo, hay algo extraño aquí. Señaló uno de los documentos. Esta firma del notario. La fecha no coincide con el sello. Mira, el sello dice 15 de marzo, pero la firma tiene fecha de 18 de marzo. Eso no debería pasar. Los documentos notariales se firman y se sellan el mismo día. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que algo no se hizo correctamente. Podría ser un simple error administrativo. O podría ser algo más serio. Si el notario no estaba presente cuando firmaste, si alguien falsificó el sello, entonces todo el documento es nulo.
Necesito hablar con este notario. Necesito verificar si realmente presenció tu firma. ¿Y si no lo hizo? Entonces tenemos fraude documentado. Y eso lo cambia todo. Teodoro tomó su teléfono y marcó un número. Habló con alguien durante varios minutos. Tomaba notas. Hacía preguntas específicas. Cuando colgó, su expresión era seria. El notario que aparece en estos documentos se jubiló hace 4 meses. Se mudó a otro estado. Voy a necesitar localizarlo. Pero esto se está poniendo cada vez más interesante. Me quedé en la oficina de Teodoro hasta el mediodía. Él hizo llamada tras llamada. Contactó al banco. Pidió copias de todos los documentos relacionados con mi cuenta. Solicitó los registros de las transacciones del préstamo que había avalado. Cada movimiento estaba diseñado para construir un cuadro completo de lo que César y Luisa habían hecho. Cuando finalmente salí de esa oficina, me sentía extrañamente tranquilo. Por primera vez desde anoche, sentía que no estaba solo en esto. Tenía ayuda, tenía un plan, tenía una estrategia, pero todavía necesitaba un lugar donde quedarme. No podía seguir durmiendo en mi auto. Pensé en llamar a algún amigo, pero la verdad era que no tenía muchos. Después de que Alma murió, me había aislado. El trabajo había sido mi refugio. Y cuando me jubilé hace 3 años, la soledad se había vuelto mi compañera constante. Los pocos amigos que tenía eran más conocidos que amigos verdaderos. No me sentía cómodo pidiéndoles que me alojaran. Entonces recordé a María, mi vecina. Ella siempre había sido amable conmigo. Me traía comida cuando notaba que no cocinaba. Me preguntaba cómo estaba. Era una buena persona. Tal vez ella sabría qué había pasado anoche en mi casa. Tal vez había visto algo que pudiera ayudarme. Conduje de regreso a mi vecindario. Era arriesgado, pero necesitaba hablar con María. Estacioné a una cuadra de distancia y caminé con cuidado. No quería que César me viera si todavía estaba ahí. Me acerqué a la casa de María por el costado. Toqué su puerta suavemente. Ella abrió después de unos segundos. Cuando me vio, su rostro mostró shock. Gonzalo, Dios mío, ¿qué te pasó? Señaló mi cara. Los moretones se habían oscurecido. Probablemente me veía peor que en la mañana. ¿Puedo pasar? Pregunté. Necesito hablar contigo. María me dejó entrar inmediatamente. Su casa olía a café y pan recién hecho. Me sentó en su sala y me trajo una taza de café sin que yo la pidiera. Cuéntame, dijo, sentándose frente a mí. ¿Qué está pasando? Vi mucho movimiento anoche en tu casa. Camionetas. Gente entrando y saliendo. Quise ir a preguntar, pero mi hija me dijo que no me metiera. Que probablemente era algo familiar. Le conté todo. Desde el principio. El viaje a Monterrey. Volver temprano. Encontrar a César destruyendo mi casa. El golpe. La transferencia de propiedad. Todo. María escuchó en silencio, moviendo la cabeza ocasionalmente, con expresión cada vez más indignada. Cuando terminé, ella estaba llorando. Gonzalo, esto es terrible. ¿Cómo puede un hijo hacerle esto a su padre? Yo siempre vi a César como un buen muchacho. Pero esa esposa suya, siempre me pareció fría. La forma en que te miraba cuando venían de visita. Como si fueras menos que ella. ¿Viste algo anoche que pueda ayudarme? Pregunté. Ella pensó por un momento. Vi cuando llegó la camioneta. Eran como las 7:30. Luego llegó tu hijo en su auto. Y como a las 8 vi cuando saliste. Caminabas raro. Como si estuvieras herido. Quise salir pero tenía miedo. No sabía qué estaba pasando. ¿Estarías dispuesta a declarar esto si fuera necesario? Ella asintió sin dudar. Por supuesto. Lo que necesites. Me quedé en casa de María el resto de la tarde. Ella insistió en que comiera algo. Preparó sopa y pan. Me obligó a sentarme en su mesa. Mientras comía, mi teléfono sonó. Era Tomás, el investigador. Señor Fagundes, estoy frente a su casa. Hay algo que necesita ver. ¿Qué es? Pregunté. La casa está completamente vacía. Las ventanas están abiertas. Hay basura por todos lados. Y hay un cartel en el jardín. Un cartel de venta. ¿Venta? Mi voz subió. Sí. Dice que la casa está en venta por $320,000. Hay un número de contacto. Lo marqué. Es de una agencia inmobiliaria. Sentí que la sangre me hervía.
César no solo me había quitado la casa, no solo la había vaciado, ahora la estaba vendiendo, y pedía $320,000. La casa que yo había comprado en $180,000 y que ahora valía al menos $350,000 por las mejoras que le había hecho. Pero él pedía menos. Quería venderla rápido. Tomás continuó. También hablé con algunos vecinos. La señora del frente dice que vio cuando sacaron todo anoche. Dice que había al menos 3 camionetas. Que se llevaron muebles, electrodomésticos, herramientas, todo. Trabajaron hasta casi la medianoche. Documenté todo con fotografías. Tengo evidencia clara del estado actual de la propiedad. Bien, dije. Envíale todo a Teodoro. Él sabe qué hacer con eso. Colgué y miré a María. Están vendiendo mi casa. Ella puso su mano sobre la mía. No van a salirse con la suya, Gonzalo. Vamos a detenerlos. Esa noche María insistió en que me quedara en su cuarto de huéspedes. No acepté al principio, pero ella fue persistente. No vas a dormir en tu auto otra noche, dijo. Tienes una cama aquí. Úsala. Finalmente acepté. Estaba demasiado cansado para discutir. Me acosté en esa cama extraña y miré el techo. Mi mente no paraba. Pensaba en César vendiendo mi casa, en Luisa contando el dinero que iban a hacer, en todo lo que me habían quitado. Pero también pensaba en Teodoro y su descubrimiento sobre el notario, en Tomás y sus fotografías, en María y su voluntad de testificar. No estaba solo. Tenía aliados. Tenía evidencia. Tenía un caso. César y Luisa habían sido inteligentes pero no perfectos. Habían dejado rastros. Habían cometido errores. Y yo iba a usar cada uno de esos errores en su contra. Me dormí esa noche con un pensamiento claro. La guerra apenas comenzaba. Y yo no pensaba perder. Había perdido demasiado ya. Mi casa, mi dignidad, mi relación con mi hijo. Pero no iba a perder la batalla legal. No iba a dejar que se quedaran con lo que era mío, aunque me costara todo lo que me quedaba, aunque tuviera que pelear hasta el final, porque algunos principios valen más que el cansancio, y la justicia era uno de ellos. A la mañana siguiente, Teodoro me llamó temprano. Había noticias. Logré contactar al notario, dijo. Su nombre es Guillermo Sánchez. Vive en Arizona ahora. Hablé con él por teléfono durante casi 1 hora. Y Gonzalo, lo que me dijo es exactamente lo que necesitábamos escuchar. Mi corazón latía rápido. ¿Qué dijo? Dijo que nunca presenció tu firma en los documentos de transferencia. Que tu hijo César fue a su oficina hace 7 meses con los papeles ya firmados. Le pagó $500 extra por poner su sello sin hacer preguntas. Guillermo estaba a punto de jubilarse. Necesitaba el dinero. Hizo algo que sabía que no debía hacer. Y ahora está dispuesto a declararlo. Eso era enorme. Si el notario admitía que no había presenciado mi firma, los documentos eran nulos. Todo se desmoronaba. ¿Está dispuesto a testificar? Pregunté. Sí. Dice que la culpa lo ha estado comiendo vivo. Que quiere limpiar su conciencia antes de que sea demasiado tarde. Tenemos su declaración grabada. Tenemos evidencia sólida de fraude notarial. Esa misma mañana, Teodoro presentó una demanda de emergencia. Solicitó una orden judicial para detener la venta de la casa. Argumentó fraude, falsificación de documentos y violencia doméstica. Adjuntó las fotografías de mi cara, la declaración de Guillermo, los testimonios de María y otros vecinos, el reporte de Tomás sobre el estado de la casa. El juez revisó la demanda y emitió una orden temporal. La venta quedaba suspendida hasta que se resolviera el caso. César no podía vender la casa. No podía tocar la propiedad. Además, el juez ordenó una audiencia para la semana siguiente. Ambas partes debían presentarse y exponer sus argumentos. Cuando Teodoro me dio la noticia, sentí algo que no había sentido en días. Alivio. No era victoria todavía, pero era progreso. César y Luisa ya no podían hacer lo que querían. Alguien más grande que ellos los había detenido. La ley los había detenido. Pero sabía que no se quedarían callados. Y tenía razón. Esa tarde recibí una llamada de César. Su voz era pura rabia contenida. ¿Qué hiciste, viejo? ¿Llamaste a tu abogado? ¿Presentaste una demanda? Pensé que eras más inteligente que eso. Protegí lo que es mío, dije. Mi voz era tranquila.
mucho más tranquila de lo que me sentía. La casa es mía, César. Siempre lo fue. Y voy a probar que me engañaste. Él se rió. Fue una risa amarga, vacía. No tienes nada. Firmaste esos papeles. Tu firma está ahí. Ningún juez va a creer que no sabías lo que estabas firmando. El notario que supuestamente presenció mi firma ya confesó que nunca estuvo presente. Que tú le pagaste para que pusiera su sello sin verificar nada. Tengo su declaración. Grabada. Firmada. El silencio del otro lado fue largo. Podía escuchar la respiración de César. Pesada. Irregular. Finalmente habló. No importa. Encontraremos otra forma. Luisa tiene buenos abogados. Mejores que tu Teodoro de Cuarta. Tal vez, dije. Pero tienen algo que tus abogados no pueden defender. La verdad. Y la verdad es que ustedes me robaron. Colgar fue satisfactorio. Por primera vez en esta pesadilla, yo había tenido la última palabra. Esa noche María me preparó la cena de nuevo. Estábamos comiendo cuando tocaron la puerta. Ella fue a abrir. Escuché voces. Una de ellas era femenina. Fría. Reconocí esa voz inmediatamente. Era Luisa. Me levanté y fui hacia la puerta. Luisa estaba parada en el umbral. Llevaba ropa elegante. Maquillaje perfecto. Como siempre. Pero sus ojos estaban duros. Calculadores. Gonzalo, dijo. Necesitamos hablar. María me miró con preocupación. ¿Quieres que me quede? Preguntó. Negué con la cabeza. Está bien, María. Gracias. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. No quería que María escuchara lo que fuera a decirse. Luisa me miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en mi cara golpeada. No mostró remordimiento. Solo evaluación fría. Te ves terrible, dijo. Tu esposo me hizo esto, respondí. Ella se encogió de hombros. César estaba estresado. Tú llegaste en mal momento. Lo hiciste más difícil de lo que debía ser. ¿Lo hice difícil? Mi voz subió. Ustedes estaban destruyendo mi casa, robando mis cosas. ¿Y yo lo hice difícil? Luisa suspiró como si estuviera hablando con un niño terco. Mira, Gonzalo. Vine aquí a hacer las paces. A ofrecerte algo. Un trato. Me crucé de brazos. No quiero nada de ti. Ella continuó como si no me hubiera escuchado. $50,000. Te damos 50,000 en efectivo. Retiras la demanda. Dejas que vendamos la casa en paz. Y todos seguimos con nuestras vidas. Me reí. Fue una risa real. Genuina. ¿50,000? La casa vale 350,000. Y me están ofreciendo 50. Luisa frunció el ceño. Es una oferta generosa considerando que legalmente la casa ya es nuestra. Estás peleando una batalla perdida. Ahorrate el tiempo. Ahorrate el dinero. Toma los 50,000 y desaparece. La miré a los ojos. Vi lo que realmente era. Una depredadora. Fría. Eficiente. Sin conciencia. Había planeado esto desde el día en que conoció a César. Había visto a un hombre con un padre solitario y una casa pagada. Y había decidido quedarse con todo. No solo con la casa. Con todo mi patrimonio. Y César había sido su herramienta perfecta. No, dije. No acepto tu dinero. No retiro la demanda. Y nos vemos en corte. Luisa apretó la mandíbula. Estás cometiendo un error. Un error muy grande. No lo creo, respondí. El error lo cometieron ustedes cuando decidieron robarme. Cuando decidieron que yo era demasiado viejo o demasiado tonto para defenderme. Pero resulta que todavía tengo dientes. Ella dio un paso hacia mí. Su voz bajó. Se volvió amenazante. Gonzalo, no sabes con quién te estás metiendo. Tengo recursos. Tengo contactos. Puedo hacer tu vida muy difícil. Puedo hacer que esto se alargue años. Puedo sangrarte económicamente hasta que no te quede nada. ¿Eso quieres? No me moví. No retrocedí. Haz lo que tengas que hacer, Luisa. Yo voy a hacer lo mismo. Y vamos a ver quién gana. Ella me miró durante largo rato. Buscando debilidad. Buscando miedo. No encontró ninguno. Finalmente se dio vuelta y caminó hacia un auto estacionado en la calle. Un auto caro. Nuevo. Probablemente comprado con dinero que debería haber sido mío. Antes de subir,
Se volteó. Te vas a arrepentir de esto. César también quería darte una oportunidad. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Espero que estés listo para lo que viene. Subió al auto y se fue. La vi alejarse hasta que las luces traseras desaparecieron en la oscuridad. Entré de vuelta a la casa. María estaba esperando en la sala. Su rostro mostraba preocupación. ¿Todo bien? Asintió. Todo bien. Solo vinieron a amenazarme. No funcionó. María sonrió. Eres más fuerte de lo que pensaban. No saben con quién se metieron. Esa noche me acosté pensando en la confrontación. Luisa había mostrado su mano. Estaba preocupada. La oferta de $50,000 no era generosidad. Era miedo. Sabían que su caso se estaba debilitando. Sabían que la declaración del notario los hundía. Y estaban intentando comprar mi silencio antes de que fuera demasiado tarde. Pero no iba a vender mi silencio. No iba a dejar que se salieran con la suya. Había llegado demasiado lejos. Había perdido demasiado. Y ahora que tenía una oportunidad real de ganar, no iba a rendirme. No por 50,000. No por 100,000. No por nada. La audiencia era en 5 días. 5 días para prepararse. 5 días para reunir toda la evidencia. 5 días para estar listo para la batalla más importante de mi vida. Me dormí esa noche sintiendo algo que no había sentido desde antes de este infierno. Esperanza. Real y sólida. Los días antes de la audiencia fueron intensos. Teodoro trabajaba sin parar. Yo pasaba las mañanas en su oficina, repasando documentos, preparando mi testimonio. Él me hacía preguntas una y otra vez. Me enseñaba cómo responder, cómo mantenerme calmado bajo presión, cómo no dejarme provocar por los abogados de César y Luisa. Tomás, el investigador, seguía trabajando. Había descubierto algo más. Algo que ni siquiera yo esperaba. Me llamó una tarde con urgencia en su voz. Señor Fagundes, necesito que venga a mi oficina. Ahora. Encontré algo importante. Fui inmediatamente. Tomás me recibió con una carpeta llena de documentos. Se sentó frente a mí con expresión seria. Estuve investigando a Luisa. Su pasado. Sus antecedentes. Y encontré algo que cambia todo el panorama. Abrió la carpeta y sacó varios papeles. Resulta que Luisa hizo esto antes. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Hace 8 años, Luisa estuvo casada con otro hombre. Un señor mayor. Viudo. Tenía una casa en San Diego. Ella se casó con él. 2 años después, el hombre transfirió la propiedad al nombre de Luisa. 6 meses más tarde, se divorciaron. Él quedó sin nada. Sin casa. Sin ahorros. Murió 3 años después en un asilo. Solo. Pobre. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Esto no había sido casualidad. Yo no era la primera víctima. Era parte de un patrón. Luisa era una estafadora profesional. Buscaba hombres mayores con propiedades. Se acercaba a ellos. O en este caso, se acercaba a sus hijos. Y les robaba todo. ¿Puedes probar esto? Pregunté. Tomás asintió. Tengo documentos de divorcio. Tengo la transferencia de propiedad. Incluso localicé a la hija del hombre. Ella estuvo intentando demandar a Luisa por años, pero nunca tuvo suficiente evidencia. Está dispuesta a testificar. A contar su historia. Esto era enorme. Demostraba un patrón de comportamiento. Demostraba premeditación. Ya no era solo un caso de un hijo que se aprovechaba de su padre. Era un caso de fraude sistemático. De una mujer que hacía esto como forma de vida. Esa noche, Teodoro revisó toda la nueva evidencia. Su rostro mostraba satisfacción. Con esto, dijo, no solo recuperas tu casa. Con esto, Luisa puede enfrentar cargos criminales. Fraude. Conspiración. Esto va mucho más allá de una disputa civil. Pero había algo más que me preocupaba. César. ¿Él sabía? ¿Sabía que Luisa había hecho esto antes? ¿Era su cómplice consciente o también era su víctima? Parte de mí quería creer que mi hijo había sido manipulado. Que Luisa lo había engañado como me había engañado a mí. Pero otra parte, la parte que recordaba su puño en mi cara, sabía que César había hecho su elección. El día de la audiencia llegó. Me vestí con lo mejor que tenía. Una camisa limpia. Pantalones de vestir. Zapatos lustrados. María insistió en prepararme desayuno.
Come bien, me dijo. Necesitas fuerzas para hoy. Apenas pude tragar. Los nervios me tenían el estómago cerrado. Llegué a la corte una hora antes. Teodoro ya estaba ahí. Repasamos todo una última vez. Los puntos clave. La evidencia. El orden de presentación. Él parecía confiado. Gonzalo, me dijo, hemos hecho todo lo que podíamos. Ahora solo queda confiar en el sistema. Cuando entramos a la sala, vi a César y Luisa sentados del otro lado. Tenían 2 abogados con ellos. Hombres de traje caro. Portafolios de cuero. La clase de abogados que cobraban $500 la hora. César no me miró. Mantenía la vista al frente. Pero Luisa sí me miró. Sus ojos eran fríos. Calculadores. Como siempre. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de unos 50 años. Cabello gris recogido. Expresión seria pero no dura. Se sentó y nos indicó que hiciéramos lo mismo. Revisó los documentos frente a ella durante varios minutos. El silencio era pesado. Finalmente habló. Este es un caso inusual, dijo. Tenemos alegaciones de fraude, falsificación de documentos, violencia doméstica y ahora, gracias a nueva evidencia presentada, un posible patrón de conducta criminal. Vamos a proceder de manera ordenada. Primero escucharé al demandante. Señor Fagundes, su abogado puede comenzar. Teodoro se puso de pie. Presentó el caso con claridad. Explicó cómo César me había pedido firmar documentos bajo falsos pretextos. Cómo el notario había admitido que nunca presenció mi firma. Cómo me habían golpeado cuando intenté proteger mi propiedad. Mostró las fotografías de mi cara. Del estado de la casa. Presentó la declaración de Guillermo, el notario. La declaración de María. Todo estaba ahí. Claro. Contundente. Luego presentó la evidencia nueva. La historia del primer esposo de Luisa. Los documentos de San Diego. El testimonio de la hija del hombre. El patrón de comportamiento. La sala se quedó en silencio. Incluso los abogados de César parecían sorprendidos. Claramente no sabían nada de esto. Cuando Teodoro terminó, el juez miró a los abogados de César. ¿La defensa tiene algo que decir sobre estas alegaciones? Uno de los abogados se puso de pie. Su confianza inicial había desaparecido. Su señoría, necesitamos tiempo para revisar esta nueva evidencia. No teníamos conocimiento de estos antecedentes. El juez negó con la cabeza. Tuvieron tiempo suficiente para prepararse. Esta evidencia fue presentada hace 3 días. Continúe con su defensa. El abogado intentó argumentar que yo había firmado los documentos voluntariamente, que la transferencia era legal, que César tenía todo el derecho de hacer lo que quisiera con su propiedad. Pero cada argumento se desmoronaba contra la evidencia. El notario que admitía fraude. Las fotografías de mi cara golpeada. El testimonio de múltiples testigos. Y sobre todo, el patrón de comportamiento de Luisa. Era imposible ignorarlo. En un momento, el juez pidió que Luisa se pusiera de pie. Señora Fagundes, dijo, ¿es cierto que estuvo previamente casada con un señor llamado Roberto Martínez y que la propiedad de él fue transferida a su nombre antes de divorciarse? Luisa dudó. Sus abogados le susurraron algo. Finalmente habló. Eso fue diferente, dijo. Fue un acuerdo mutuo. ¿Y es casualidad que esté en una situación idéntica con su actual suegro? El juez no esperó respuesta. Señora Fagundes, voy a ser clara. Lo que veo aquí es un patrón de comportamiento predatorio. Veo a alguien que sistemáticamente se aprovecha de personas mayores para obtener sus propiedades. Y eso no va a suceder en mi corte. Se volteó hacia César. Señor Fagundes, usted golpeó a su padre. Hay evidencia fotográfica. Hay testigos. ¿Tiene algo que decir en su defensa? César finalmente me miró. Por primera vez desde que entró a la sala. Vi algo en sus ojos. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? No estaba seguro. Él estaba enojado, dijo. Su voz era baja. Yo también estaba enojado. Las cosas se salieron de control. Las cosas no se salen de control, señor Fagundes. Las personas deciden perder el control. Y usted decidió golpear a su padre en su propia casa. El juez hizo una pausa. Luego continuó. He visto suficiente. Voy a emitir mi decisión ahora mismo. La transferencia de propiedad queda anulada por fraude notarial y coerción.
La casa vuelve a nombre del señor Gonzalo Fagundes. Además, ordeno que todas las pertenencias removidas de la propiedad sean devueltas en un plazo de 72 horas. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Había ganado. Había recuperado mi casa. El juez continuó. Adicionalmente, estoy ordenando una investigación criminal sobre las actividades de la señora Luisa Fagundes. Los documentos de este caso serán enviados al fiscal del distrito. Si se encuentra evidencia de fraude sistemático, enfrentará cargos. Luisa palideció. Sus abogados empezaron a hablar entre ellos en voz baja. César seguía mirándome, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. El juez golpeó su mazo. Caso cerrado. Nos levantamos. Teodoro me apretó el hombro. Lo logramos, susurró. Ganamos. Salí de la corte sintiendo algo que no había sentido en semanas. Alivio. Justicia. Pero también un vacío extraño. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hijo en el proceso. Esa realidad pesaba más de lo que esperaba. Teodoro me llevó a celebrar. Insistió en que fuéramos a comer algo. Escogió un restaurante tranquilo donde podíamos hablar. Gonzalo, me dijo mientras esperábamos la comida, esto es solo el principio. Ahora viene la parte de recuperar tus cosas. Y probablemente, la investigación criminal contra Luisa. ¿Crees que César enfrente cargos también? Pregunté. Teodoro se reclinó en su silla. Es posible. Depende de cuánto sabía. Si puede probar que Luisa lo manipuló, tal vez no. Pero el golpe, eso es asalto. Eso está documentado. El fiscal podría decidir proceder con cargos independientes. La comida llegó, pero apenas pude comer. Mi mente seguía en la sala de corte. En la expresión de César cuando el juez leyó su decisión. En cómo Luisa había perdido toda su compostura por un momento. En cómo sus abogados habían empezado a alejarse de ella, sabiendo que este caso ahora era tóxico. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé pero contesté. ¿Gonzalo Fagundes? Era una voz masculina. Formal. Soy el detective Rubén Torres del Departamento de Fraudes. El juez nos envió el caso de Luisa Fagundes. Me gustaría reunirme con usted para tomar su declaración oficial. ¿Tiene tiempo mañana? Acordamos reunirnos en la estación de policía al día siguiente. Cuando colgué, Teodoro sonrió. Se está moviendo rápido. Eso es buena señal. Significa que toman el caso en serio. Esa tarde regresé a casa de María. Ella estaba esperando ansiosamente. ¿Y qué pasó? Le conté todo. Cada detalle. Cuando terminé, María me abrazó. Lloró de alegría. Sabía que ibas a ganar. Sabía que la justicia llegaría. Pero la victoria se sentía incompleta. César seguía ahí afuera. Mi hijo. El niño que había criado. El hombre que me había traicionado. ¿Qué sentía él ahora? ¿Arrepentimiento? ¿Rabia? ¿Miedo? 2 días después, recibí una llamada de una empresa de mudanzas diferente. Señor Fagundes, tenemos una orden judicial para devolver sus pertenencias. Estaremos en su casa mañana a las 9 de la mañana. Necesitamos que esté presente para verificar el inventario. Llegué a mi casa por primera vez en semanas. El jardín estaba descuidado. La pintura de la fachada lucía opaca. Pero seguía siendo mi casa. Las camionetas llegaron poco después. Empezaron a descargar. Muebles. Electrodomésticos. Cajas con mis cosas. No todo estaba ahí. Algunos artículos habían desaparecido. Probablemente vendidos ya. Pero la mayoría había regresado. Mientras supervisaba la mudanza, un auto se estacionó en la calle. Era César. Bajó lentamente. Se quedó parado junto a su auto, mirándome. No se acercó. Solo observaba. Los trabajadores se dieron cuenta. La tensión era palpable. Uno de ellos me preguntó si debían llamar a la policía. Negué con la cabeza. Déjenlo. Cuando los trabajadores terminaron y se fueron, César seguía ahí. Finalmente caminó hacia mí. Se detuvo a unos metros de distancia. Como si tuviera miedo de acercarse más. Papá, dijo. Su voz era diferente. Más suave. Casi quebrada. Necesito hablar contigo. No tengo nada que decirte, respondí. Me di vuelta para entrar a la casa. Espera, dijo. Por favor. Solo escúchame 5 minutos.
Me detuve pero no me volteé. Habla. Lo siento, dijo. Sé que esas palabras no significan nada ahora. Sé que no arreglan lo que hice. Pero necesito que sepas que lo siento. Me volteé lentamente. Lo miré. Realmente lo miré. Había perdido peso. Tenía ojeras. Se veía cansado. Roto. ¿Lo sientes? Pregunté. ¿Sientes haberme robado? ¿Sientes haberme golpeado? ¿O solo sientes que te atraparon? César bajó la mirada. No sé qué me pasó. Luisa, ella me convenció de que esto era lo correcto. De que tú ya habías vivido tu vida. De que nosotros merecíamos más. Me hizo creer que yo no importaba, terminé por él. Que yo era solo un obstáculo entre ustedes y el dinero. Él asintió lentamente. Yo era débil. Dejé que ella me controlara. Dejé que ella me convirtiera en alguien que no soy. ¿Sabías sobre su primer esposo? Pregunté. ¿Sabías que había hecho esto antes? César negó con la cabeza violentamente. No, lo juro. No lo supe hasta la audiencia. Cuando el juez lo mencionó, fue como si me cayera un balde de agua helada. Me di cuenta de que yo también era su víctima. De que me usó igual que te usó a ti. Pero tú me golpeaste, dije. Eso no fue Luisa. Ese puño fue tuyo. Esa decisión fue tuya. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Lo sé. Eso no tiene excusa. Estaba tan cegado por la rabia. Por la frustración. Por todo lo que Luisa había puesto en mi cabeza. Pero nada justifica lo que hice. Nada. ¿Dónde está Luisa ahora? Pregunté. Se fue, dijo. Después de la audiencia, empacó sus cosas y se fue. Dejó una nota diciendo que necesitaba espacio. Que todo esto era mi culpa por no haber sido más cuidadoso. Ni siquiera se despidió. Solo, desapareció. Sentí algo cercano a la lástima por mi hijo. Había sido manipulado. Usado. Pero también había sido cómplice. Había tomado decisiones. Malas decisiones. Y ahora tenía que vivir con las consecuencias. El detective Torres me llamó esa noche. Señor Fagundes, tenemos una orden de arresto para Luisa Fagundes. Hemos encontrado evidencia de al menos 3 casos similares al suyo. Ella es una estafadora profesional. Ha estado haciendo esto durante años. ¿3 casos? Pregunté. Sí. Además del suyo y del señor Martínez en San Diego, hay otro en Phoenix y uno más en Sacramento. Siempre el mismo patrón. Hombres mayores. Propiedades. Manipulación. ¿Y César? Pregunté. ¿Él enfrenta cargos? Hay un caso de asalto pendiente. Pero dado que es su hijo y que hay evidencia de que él también fue manipulado, el fiscal está considerando un acuerdo. Probablemente libertad condicional, servicios comunitarios y restitución económica por los daños a la propiedad. Colgué y me quedé sentado en mi sala. En mi casa. Todo había vuelto. Las paredes que yo había pintado. Los pisos que había pulido. Los recuerdos que había construido aquí. Pero nada era igual. La casa era la misma, pero yo era diferente. César era diferente. Nuestra relación estaba rota. Tal vez irreparablemente. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia cama después de tanto tiempo, pensé en todo lo que había pasado. En cómo un viaje cancelado había cambiado todo. En cómo llegar temprano me había salvado de perderlo todo sin siquiera darme cuenta. En cómo había encontrado fuerzas que no sabía que tenía para pelear. Pero también pensé en el costo. En la relación con mi hijo que probablemente nunca se recuperaría. En la confianza que se había perdido para siempre. En cómo la familia, esa cosa sagrada en la que yo había creído toda mi vida, había resultado ser tan frágil, tan fácil de romper. Me dormí esa noche en mi casa recuperada, sintiendo algo extraño. Una mezcla de victoria y pérdida, de justicia y dolor. Había ganado la guerra, pero el precio había sido más alto de lo que imaginé. Pasaron 3 meses desde la audiencia. 3 meses en los que mi vida lentamente volvió a alguna forma de normalidad. Contraté a un pintor para arreglar las paredes dañadas. Reemplacé lo que César y Luisa habían destruido o vendido. Poco a poco, la casa volvió a parecer un hogar. Luisa fue arrestada en la frontera intentando cruzar a México. La extraditaron de vuelta y ahora enfrenta múltiples cargos de fraude en diferentes estados. Su juicio está programado para el próximo año. Probablemente pasará varios años en prisión.
El detective Torres me llamó para decirme que gracias a mi caso, otras víctimas habían encontrado el valor para presentarse. Yo no era el único que había sufrido por culpa de ella. César aceptó el acuerdo del fiscal. 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y restitución de $15,000 por los daños a mi propiedad. Pagos mensuales durante 3 años. No fue a prisión. Parte de mí se sintió aliviada. Otra parte sintió que se había salido demasiado fácil. No hemos hablado desde ese día en mi jardín. Él envía los cheques cada mes. Siempre a tiempo. Nunca con una nota. Solo el pago. Frío. Impersonal. Como si fuera una factura más que pagar. A veces me pregunto si piensa en mí. Si siente remordimiento real o solo vergüenza de haber sido atrapado. María sigue siendo mi vecina y mi amiga. Tomamos café juntos cada semana. Ella me cuenta historias de sus nietos. Yo escucho y sonrío. Me hace bien tener a alguien cerca que se preocupa, que pregunta cómo estoy de verdad y espera una respuesta honesta. Teodoro se convirtió en algo más que mi abogado. Es mi amigo ahora. Jugamos ajedrez los jueves por la tarde en su oficina. Él me gana casi siempre, pero no me importa. Disfruto la compañía. Disfruto tener a alguien con quien hablar de cosas que no sean el pasado. Vendí algunos de los muebles que habían regresado. Cosas que me recordaban demasiado a todo lo que pasó. Compré cosas nuevas. Un sofá diferente. Una mesa nueva. Quería que la casa se sintiera fresca. Sin fantasmas. Una tarde, hace 2 semanas, estaba trabajando en el jardín cuando un auto se estacionó frente a mi casa. Mi corazón se aceleró. Pensé que era César. Pero no lo era. Era una mujer joven. Bajó con un niño de la mano. Un niño de unos 4 años. Se acercó tímidamente. ¿Señor Fagundes? Asentí. Soy Patricia, la hija de Roberto Martínez, el primer esposo de Luisa. Quería conocerlo. Quería agradecerle. Nos dimos la mano. Su agarre era firme. Su mirada directa. Gracias a usted, mi padre finalmente tiene justicia, dijo. Por años intenté probar lo que Luisa le hizo. Pero nunca pude. Cuando supe de su caso, cuando vi que alguien finalmente la había detenido, lloré de alegría. Su voz se quebró ligeramente. Lo siento, dije. Siento lo que tu padre tuvo que pasar. Ella asintió. Murió solo. Sin nada. Ella le quitó todo. Incluso su dignidad. Pero ahora al menos sé que ella pagará por lo que hizo. Eso me da paz. El niño tiró de su mano. Mamá, tengo sed. Patricia sonrió. Este es Mateo. Mi hijo. Le puse el nombre de mi padre. Su segundo nombre. Quería que algo de él continuara. Miré al niño. Tenía ojos brillantes. Curiosos. ¿Quieres un poco de jugo? Le pregunté. Él asintió tímidamente. Los invité a pasar. Preparé jugo para Mateo y café para Patricia. Nos sentamos en mi sala y hablamos durante horas. Ella me contó sobre su padre. Sobre cómo había sido antes de conocer a Luisa. Un hombre alegre, generoso, trabajador, como yo, y cómo Luisa lo había cambiado. Lo había aislado de su familia. Lo había manipulado hasta dejarlo sin nada. Es un patrón, dijo Patricia. Ella busca a hombres solos, vulnerables. Les hace creer que los ama o en su caso, hace que sus parejas los vean como obstáculos. Y luego los destruye. Es lo que hace. Es lo que es. Cuando Patricia y Mateo se fueron, me quedé sentado en mi sala, pensando. Yo había sido afortunado. Había regresado temprano de ese viaje. Había descubierto el plan antes de que fuera demasiado tarde. Roberto Martínez no había tenido esa suerte. Había perdido todo y había muerto solo. Esa noche llamé a Teodoro. Le conté sobre la visita de Patricia. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo, Gonzalo, hiciste algo importante. No solo te salvaste a ti mismo. Salvaste a futuras víctimas. Detuviste a alguien que había estado haciendo esto durante años. Eso significa algo. Tal vez tenía razón. Tal vez había algo de propósito en todo este dolor. Tal vez mi sufrimiento había servido para algo más grande. Para detener a alguien que no iba a parar sola. Hoy es un día tranquilo. Estoy sentado en mi porche con una taza de café. El sol está saliendo. El vecindario está despertando.
Niños yendo a la escuela. Gente yendo a trabajar. Vida normal. Vida simple. Mi casa vale $350,000. Tal vez más ahora con las reparaciones. Pero su valor real no está en el dinero. Está en lo que representa. Está en cada clavo que martillé. En cada pared que pinté. En cada sacrificio que hice para comprarla. Es mi legado. Mi prueba de que existí. De que trabajé. De que construí algo con mis propias manos. César ya no es parte de mi vida. Tal vez algún día lo sea de nuevo. Tal vez algún día me busque. Me pida perdón de verdad. Me muestre que ha cambiado. Pero hasta entonces, he aprendido a estar en paz con la pérdida. He aprendido que la familia no es solo sangre. Es respeto. Es amor genuino. Es estar ahí cuando importa. María toca mi puerta. Tiene pan recién hecho. Siempre tiene pan recién hecho. Entramos juntos a la casa. Nos sentamos en la cocina. Hablamos de cosas sin importancia. Del clima. De las noticias. De sus nietos. Y me doy cuenta de que esto también es familia. Esta mujer que no comparte mi sangre, pero que estuvo ahí cuando mi propia sangre me traicionó. Teodoro me envía un mensaje. El juicio de Luisa ha sido adelantado. Será en 2 meses. Me pregunta si estaré listo para testificar. Respondo que sí. Que estaré ahí. Que contaré mi historia una vez más y eso significa que ella pague por todo lo que hizo. Miro alrededor de mi casa. Mi hogar recuperado. No es perfecta. Todavía hay marcas en las paredes que el pintor no pudo cubrir completamente. Todavía hay espacios vacíos donde solían estar cosas que nunca recuperé. Pero es mía. Y eso es suficiente. Llegué temprano de aquel viaje. Encontré a mi hijo destruyendo lo que yo había construido. Me golpeó en mi propia casa. Pero decidí algo en ese momento. Decidí no rendirme. No desaparecer. No aceptar lo inaceptable. Y esa decisión me salvó. Me devolvió mi casa. Me devolvió mi dignidad. Me enseñó que incluso a los 61 años, todavía tengo fuerza. Todavía tengo valor. Todavía puedo pelear por lo que es mío. Hoy estoy solo en muchos sentidos. César se fue. Luisa está en prisión esperando juicio. Mi esposa Alma murió hace años. Pero no me siento solo. Me siento libre. Me siento en paz. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento orgulloso de mí mismo. Porque aprendí algo en todo esto. Aprendí que el hogar no es solo un edificio. Es el lugar donde decides pararte firme. Donde decides no dejarte vencer. Donde decides que mereces respeto. Y ese hogar, ese verdadero hogar, nadie puede quitártelo jamás. Termino mi café. María sigue aquí. Hablando. Riendo. Llenando mi casa con vida. Y pienso que tal vez esto es lo que merecemos todos al final. No casas caras. No familias perfectas. Solo paz. Solo personas que nos valoren. Solo la certeza de que hicimos lo correcto incluso cuando fue difícil. Miro por la ventana. El sol ya está alto. Es un día hermoso. Y estoy vivo. Estoy aquí. Y mi casa sigue siendo mía. Eso es suficiente. Más que suficiente. Es todo.